Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola a todos, soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles, en una producción para Radio Unión 107.9 de la FM de Murcia. Luego en un ratito nos pondremos con la página web, que es muy interesante, siempre le damos un repasito para que si no te acuerdas de lo que tenía, lo puedas recordar y aprovechar, porque la verdad que tiene contenidos muy interesantes, tanto en programación de variada como es este programa, algunos culturales, algunos de entretenimiento, deportivos, de todo. Un poquito de todo para que te acompañe en tu día. Pero después nos metemos con la página. ¿De qué vamos a hablar hoy en este programa? Bueno, venimos con esta saga del cristianismo, esta saga de Jesús, y venimos explorando a este gran mito occidental. Y recordemos que cuando hablamos de mito no hablamos de mentira, de falsedad, sino que estamos hablando de una manera de describir el mundo que utiliza símbolos. El símbolo es aquello que significa lanzar con, ¿no? Es como si yo junto dos cosas y la lanzo. Imagínate que tú quieres que algo llegue más lejos y con tu propio brazo no lo puedes tirar suficientemente lejos. ¿Qué haces? Bueno, a veces lo envuelves en otra cosa que sí es capaz, por su peso, por su, dinámica aérea, es capaz de viajar más lejos. Eso es el símbolo. El símbolo es un cuento, es una alegoría, es una metáfora, es una parábola. Es algo que te permite, con un relato, llegar mucho más lejos de lo que llegaría la mera razón, ¿no? La razón seca y fría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Habíamos hablado de la natividad en el programa anterior, nos habíamos metido con todo ese tema de qué pasó con ese nacimiento, cómo lo podíamos entender bajo otra perspectiva. Pero bueno, ahora viene el ministerio de Jesús. ¿Qué es el ministerio? Bueno, es todo lo que Jesús justamente ministra, es decir, se dedica a enseñar, se dedica a hacer milagros, que todos conocemos, se dedica a formar a sus discípulos y a preparar su camino para sus eventos finales, que es la muerte y la crucifixión. Pero entre ese sándwich, ¿no?, de pan y un contenido, que es el primer pan, la natividad, anunciación y natividad, el último pan es la crucifixión y resurrección, bueno, nos queda algo en el medio, que de hecho, como todos sabemos, lo del medio es lo más rico, lo más sabroso. Bueno, es el ministerio. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí hay parábolas, aquí hay enseñanzas, que a veces lo encontramos como más concentrado en evangelios apócrifos como el de Tomás, donde tenemos los logions, que son justamente, o logión, que son los aforismos, los dichos de Jesús, que luego en los evangelios que conocemos como canónicos, estos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontraremos lo mismo, pero de manera narrada. Porque, repito, las verdades a veces, para que puedan ser tocadas, tienen que ser tocadas por una parte nuestra que no es necesariamente la parte más racional, sino un algo, como dice bien San Juan de la Cruz, toda ciencia trascendiendo, ¿no? Entré ahí no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Bueno, se llega no sabiendo. Es decir, que si uno lo tiene resuelto, no lo capta. Para captarlo tienes que quedarte ahí como medio como, ¿qué quiere decir esto? Que es la idea de parábola. Entonces, yo lo que he preparado es algunos de los dichos de Jesús que podríamos decir que son más controversiales o aquellos que son claves y que resultan difíciles a veces de entender o que los hemos escuchado explicar de una manera siempre igual y nos parece que es muy limitado. Así que lo que vamos a hacer es aplicar la logopoiesis, ¿no?, que es esta palabra que acuñé hace muy poco para definir justamente un procedimiento que llevo a cabo siempre en todos mis programas y en todo mi quehacer cotidiano, que consiste en dar sentido, en crear un sentido, poiesis, de ahí viene poesía, de un logos, ¿no?, de un discurso, escrito o hablado. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar estas frases de Jesús, y yo las tengo aquí seleccionadas en unos PDFs, así que vamos a meternos primero que todo con las bienaventuranzas.
se acuerdan de Jesús, ahí el Sermón del Monte, que se pone y empieza a hablar y dice estas famosas frases que a veces nos quedan como ¿qué habrá querido decir con esto, no? Bueno, por ejemplo, tenemos que comienza así, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, según la traducción puede decir los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, la idea de trabajar con estos dichos no es leerlo de corrido rápidamente, sino quedarnos con lo que nos dice y masticarlo, rumiarlo. Entonces dice bienaventurados, ¿no? Bienaventurados. Nos dice que la buena aventura es justamente el buen destino, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Se está queriendo referir a que no se trata de ser pobre materialmente, sino que pobre en espíritu es alguien que quizá se ha desnudado de un montón de cosas superficiales y por eso ahora es pobre, pero a la vez es rico. Entonces vamos a aclarar un poco esto. Pobre en espíritu. Él está queriendo decir, no es que no tengas objetos, ¿no? Objetos materiales quizá tienes, sí, quizá tienes, pero pobre en espíritu significa que hay una parte tuya que es tu esencia, que la has desnudado, le has quitado la adherencia de esos objetos. Entonces eres un pobre en espíritu. Es decir, tienes coche, tienes casa, tienes lo que necesites tener y sin embargo vives en otra parte. Vives como dice ese Salmo 91, tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Es decir, vives ahí. Vives en un lugar donde no te afectan justamente estas cosas. Estás a resguardo. Entonces, ser pobre en espíritu significa que aunque tengas cosas, no estás ligado a ellas. Y dice, pues de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Hay mucha controversia de qué es el reino de los cielos. Para los judíos el reino de los cielos es algo muy concreto, es algo que ocurre en la tierra, no es algo que ocurre ahí entre las nubes. Pero entendamos lo que leemos. El reino de los cielos, ¿no? Está hablando de algo grande, de algo importante, no de un premio. Ya sabemos que el reino de los cielos es te portas bien y vas al cielo. Entonces Jesús nos está diciendo que bienaventurados, o sea, nos ensalza, nos felicita. ¿A quiénes? A los que de alguna manera no se apegan a lo que tienen y de esa manera son pobres en espíritu. ¿Por qué? Nos dice, ¿por qué? Dice, pues de ellos es el reino de los cielos. La razón por la que nos felicita y nos explica que ser pobres de espíritu vale la pena es porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué podemos entender por el reino de los cielos? Y podemos entender la eudaimonía de Aristóteles, por ejemplo, y de tantos filósofos, es decir, esta idea de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Nos dice Jesús, quizá la felicidad es no estar identificado con lo que uno tiene. Por lo tanto, tener un espíritu lleno, lo contrario, no ser pobre, un espíritu rico, sería lo que los estoicos llaman tener una mente llena de representaciones. ¿Qué son las representaciones? Bueno, cuando yo me represento lo que entiendo de las cosas. Por ejemplo, veo un árbol, me apoyo en el árbol, me lastima la mano y digo, ¿qué árbol más, no sé, dañino, ¿no? Maldito. Y la siguiente vez que veo el árbol me lo represento. Digo, no, ese es el árbol malo, ¿no? Y se lo cuento a otro, ese es el árbol malo. Y empiezo a llenar mi mente de representaciones. Entonces, no soy pobre en espíritu. Ahora, ser pobre en espíritu no quiere decir ser un tonto. No quiere decir ser un naif, una persona que no guarda recuerdos de ningún tipo y cada vez que va a pasar por un pozo se cae porque no lo recuerda. No, se trata de recordar el pozo, mas no catalogar el pozo como negativo, malo, dañino, porquería, ¿no? Darle un epíteto que lo descalifique, porque en realidad las cosas no son ni buenas ni malas. Eso es ser pobre en espíritu, es saber verlas de manera desnuda. Entonces,
bienaventurados, o sea, qué suerte tienen, ¿no? Bien por ellos, nos está diciendo, buena ventura van a tener los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, encontrarán la felicidad. Enseguida dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué dice que es bueno llorar? Jesús tiene en todo el Evangelio, en los Evangelios, hay un versículo que es el más corto de todos los que hay. Y dice así, Jesús lloró. Así de simple, cortísimo, Jesús lloró. ¿Cuándo fue esto? Bueno, cuando muere su amigo Lázaro. Jesús lloró. Entonces, ¿por qué llorar es importante? Los alquimistas dicen que cuando una persona llora, sus lágrimas son saladas porque los grandes bloques de sal, y como sal podemos entender estagnaciones, es decir, esas heridas que guardamos a veces con rencor, ¿no? Esas tristezas, esas angustias, que las metemos bien en el inconsciente para que no perturben nuestra vida, pero que nos quedan como pendientes y nos lastiman y nos comen la vida como un gran minotauro, ¿no? Que se alimenta justamente de nuestras emociones. Entonces acabamos viviendo una vida muy, muy pobre, pero pobre en el mal sentido, una vida carente. Entonces nos dice, bienaventurados de nuevo, o sea, qué bien que les va a ir, ¿no? Qué bien, qué suerte tienen los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados, ¿no? Tener consuelo es que te contengan y que te digan, no pasa nada, todo va a estar bien, ¿no? Consuelo. De hecho, sería interesante que buscáramos aquí la etimología de consolar. Vamos a poner así, consolar. Ahí. A ver qué nos dice. Y vamos a ver. Consolar. Espera. Ahí. Aquí. Ahora. Consolar dice con. Significa reunir, unir, cooperar. Y solari, aliviar y calmar. Entonces, fijémonos. Es algo que se reúne, como cuando un amigo te abraza, te reúnes con otro que te apacigua y te calma. Entonces, cuando uno llora, estas lágrimas de las que estamos hablando, ¿qué pasa? Uno se vuelve a esa idea de solidaridad, de volver a unirse con otro. Uno se vuelve a unir con lo postergado. Entonces, cuando uno llora, vuelve a unirse lo que estaba separado, ¿no? Como la idea de símbolo, unir, y uno se siente otra vez consolado, contento, ¿no? Entonces, llorar es importante, porque cuando lloras, la sal de esos bloques se derrite. Y por eso las lágrimas, dicen los alquimistas, son saladas. Entonces, al llorar es como ir al psicólogo y quebrarte, contar cosas muy de fondo, pero cuando las cuentas las ves. Y cuando las ves las integras. Y cuando las integras ya no son un problema. Ya no es un minotauro que te está comiendo desde dentro. Ahora Teseo, el que planeaba ir a matar al minotauro, cuando se lo encuentra, quizá antes de matarlo, lo mira a los ojos y se da cuenta que se parece mucho más de lo que él creía a sí mismo. Entonces, bienaventurados los que lloran. Llorar es importante. Jesús lloró cuando le dijeron que su amigo Lázaro había muerto. Eso es muy, muy importante, porque uno pensaría, bueno, ¿por qué va a llorar si él sabía que lo iba a resucitar al rato? Pero lloró igual, porque llorar es conmoverse, es dejarse mover. Y cuando uno se deja mover es porque no se está resistiendo. Y uno se deja mover, uno llora, entonces uno será consolado. Distingamos muy bien esto del llanto histérico o del llanto sensiblero. No se trata de que uno esté llorando por cualquier cosa. No. Se trata de un llanto que viene de las entrañas. Entonces, bienaventurados los que lloran. Luego nos dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Fijémonos la conexión entre humildes y tierra. ¿Por qué dice la tierra? Bueno, la palabra humildad viene de humus. El humus es lo que hace que una tierra sea fructífera. Todos los agricultores saben que si una tierra tiene humus, que se forma con los animales y plantas muertas, ese humus nutre la tierra y la hace fructífera. Entonces, heredas la tierra. Recibes una tierra fértil.
Entonces, ser humilde no quiere decir ser tonto de nuevo. Ser humilde quiere decir saber fructificar lo que uno tiene, ¿no? Ser humilde es saber arrodillarse, saber ceder, saber dejarse vencer. Pero no dejarse vencer por miedo, que es muy diferente. No, ser humilde significa perdonar, significa aceptar, pero con una magnanimidad muy grande, con una altura muy grande y con un saber lo que uno está haciendo. Muy parecido al momento en que el obispo de la novela Los Miserables de Víctor Hugo se encuentra con Jean Valjean y le dice, se deja golpear, de hecho, se deja golpear, se deja lastimar, se deja robar, y con todo eso compra la libertad de Jean Valjean, que cambia para siempre. Que hizo un acto de humildad. El acto de humildad está muy vinculado con el acto del sacrificio. Y sacrificio tiene que ver con, quizá lo escriba mal, pero el origen es esto: sacre facere, ¿no? Facere. Entonces, hacer sagrado. ¿Qué es hacer sagrado o sacro facere? Bueno, hacer sagrado significa que a algo determinado le das un sentido muy profundo. O sea, haces que algo empiece a tener un sentido interesantísimo cuando no lo tenía. Eso es hacer sagrado. Y eso requiere una cierta dedicación, una cierta entrega, un cierto abandono. Esa es la humildad. Entonces, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Una tierra fértil. Por último, dice aquí abajo, bueno, por último no, nos quedan varios en realidad, por último de lo que se veía en la página. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Es decir, que están con esas ganas. Cuando uno tiene hambre y sed, siente un llamado. Tengo que comer, tengo que beber, tengo un llamado. ¿Y de qué? De justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es ajustarse a algo, ¿no? Cuando uno se ajusta a alguna cosa, se acota, se acomoda, se limita voluntariamente, se acota. Yo me puedo ajustar a las leyes de un país, me puedo ajustar a un horario que me proponen, a una propuesta determinada. Tener hambre y sed de ajustarse. Es decir, en lugar de ser lo contrario a un justo, lo contrario a un justo sería el malvado. ¿Qué es una persona malvada? Es una persona que no tiene límites, no se ajusta, no es justo. Es decir, un malvado se entiende que es alguien que no tiene ningún parámetro, ninguna virtud. Por lo tanto, le da igual matarte, no matarte, que lo mate, robarte, lo que sea. Esa persona no existe. Esa persona no existe, porque solo existe lo que tiene ciertos límites, ¿no? Lo que dice, aquí estoy yo, ¿no? Este es mi límite, esta es mi pared, mi piel, aquí estoy yo. Solamente el que dice eso es el que realmente existe. El que no dice eso nunca pone un no. El malvado, como todo le da igual, no tiene nos. No tiene nos, tiene todo sí, ¿no? Todo está permitido para el malvado. Por lo tanto, no hay reglas, no hay estructuras. Y ya sabemos que para que existan objetos hay que poner límites. Definir algo es poner un límite, ¿no? Esto es un micrófono y no es una mesa. Por lo tanto, esto es un micrófono y se usa como micrófono y condiciona un montón de cosas. Entonces dice que los que tienen estas ganas de definirse, yo soy esto y no aquello, son los que existen. Bueno, esos van a ser saciados, ¿no? Saciados, es decir, van a estar llenos. ¿Por qué? Porque tienen un estómago. Cuando uno come, uno tiene un estómago que se llena. Cuando ese estómago se llena, uno dice estoy satisfecho. Pero si yo no tengo paredes del estómago, como si tuviera un estómago sin fondo, como cuando le dicen a alguien tú eres un pozo sin fondo, comiendo infinitamente, esa persona no se sacia, porque no tiene paredes, ¿no? Es decir, nunca se sacia, no tiene límites. Eso produce un estado de nunca sé quién soy, porque como no hay nada que me sacie,
nunca me detengo. Creo que es una película que se llama No hay paz, ¿cómo es? No hay descanso para los malditos o no hay descanso para los malvados. Bueno, justamente, el malvado nunca para, porque no está aquí o allá. El malvado es algo que no tiene límites, por lo tanto, siempre está moviéndose. Mientras que el justo, no. El justo está aquí o allí. Y tiene paredes y tiene límites. Entonces el que tiene límites, el que sabe tener reglas en su vida y estructura, y no confundamos con ponerse reglas tipo, no sé, seguir lo que la Biblia dice a pie juntillas o lo que dice el gurú por miedo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de voluntariamente tener hambre y sed. Nos está diciendo, como decir, no solo hambre o solo sed, no, todo. O sea, todo tu ser lo está deseando. ¿Desea qué? Desea existir. O sea, no desea ser nada más, porque ser somos todos, ¿no? Todos somos. Ahora, ¿realmente existimos? Existir significa salir. Si yo salgo, por ejemplo, del vientre de mi madre, ahora soy ese y no todos los demás. Soy ese y me llamo Pepito, ¿no? Soy ese. Bueno, ese existir tiene un precio. Es el precio del no. Es el precio de no pasarás de esta línea porque esta es mi cuerpo. No invadirás mi cuerpo, no invadirás mi casa, no invadirás mis posesiones, no me las quitarás. Ya empieza la idea de tener que defender, ¿no? Como dice esa canción que siempre cito de Iorio, Ricardo Iorio, un cantante de Argentina, que dice, sé vos, no más, y al mundo cambiarás, porque el que aguanta es el que existe. Entonces, aguantar, ¿no? Definir, tener límites, es lo que permite que uno exista. Solo el que existe es saciado. Sencillamente porque tiene límites que permiten ser llenado. Si no tienes límites, nunca eres llenado. Entonces, no tengas límites y verás como siempre estás, ¿cómo sería el antónimo de saciado? Insatisfecho. Siempre estarías insatisfecho. Nunca estarías saciado. Luego nos dice, fijémonos cómo estas bienaventuranzas acaban siendo casi como una especie de consejo de vida o consejo psicológico. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también recibirán misericordia. ¿Qué es misericordioso? Es una palabra que se compone de miseria y cordis, ¿no? Cordis. Entonces, miseria cordis cordial corazón, es el corazón, ¿no? Entonces, el corazón, la miseria del corazón. ¿Qué es un misericordioso? Alguien que es capaz de sentir la miseria del corazón del otro. Empatía, es la empatía famosa. Entonces, bienaventurados los que sienten la miseria del otro, porque ellos también recibirán entonces misericordia. Habla de la reciprocidad, es decir, si yo doy amor, normalmente recibiré amor. Esto es un código muy sencillo. Es decir, si yo ando por la vida abusando de todo el mundo, maltratando a todos, lo más normal es que todos esos me odien a mí y me quieran maltratar a mí y cuando puedan lo hagan. En cambio, si yo ando por la vida tratando bien a todo el mundo, cuidando que estén contentos, ayudándolos, ¿y para eso qué tengo que hacer? Empatizar. Porque ¿cómo me entero yo qué ayuda necesita tal persona? ¿Cómo me entero yo dónde necesita, qué huequito tiene para que yo le ayude a cerrarlo? ¿Cómo me entero? Y tengo que revisar. Y para revisar tengo que salir de mí. Tengo que ser empático, tengo que ponerme en el lugar del otro. Entonces, el que es misericordioso, por definición, es alguien que es capaz de sentir al otro, sentir lo que le pasa y detectar dónde poder ayudarlo. Esos son los que van a recibir misericordia. Entonces te está diciendo, trata mal a todo el mundo y te tratarán mal a ti. Trata bien a todo el mundo y te tratarán bien a ti. Entonces, ¿quieres recibir misericordia? ¿Quieres que sean empáticos contigo? Bueno, sé empático con los demás y verás cómo a su vez vas a recibir misericordia. Si no, vas a ser como un puercoespín con las pinches ahí bien levantados y verás que nadie
nunca se te acerca porque todos básicamente te tienen miedo. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Aquí, ¿de qué está hablando? Pensemos que cuando los antiguos hablaban del corazón, hablaban de lo que nosotros llamamos la mente. Porque hoy nosotros pensamos que pensamos con el cerebro, pero los antiguos pensaban que pensaban con el corazón. Entonces, el corazón, cuando está sucio, cuando uno tiene la mente sucia, no ve a Dios. ¿Qué es Dios? Bueno, Dios, diría Spinoza, es lo trascendente, es ese uno del cual todo lo que existe es un modo. Es decir, ¿cuáles son los modos, las formas en que Dios se expresa? Un árbol, una casa, una persona, ¿no? Un montón de cosas que son expresiones de ese mismo uno. Ese uno está en todas las cosas, ¿no? Obviamente, es como si yo agarro un poco de plastilina y la divido en 20 pedacitos. Todos esos pedacitos son la misma plastilina, pero yo no podría decir la plastilina está en el pedacito número 5 solamente. No, están todos. Entonces, quien tiene limpio el corazón ve a Dios. Es decir, si yo me limpio el corazón de la idea que solo en la casa está Dios o solo en el árbol está Dios, lo veo. Porque descubro, miro en lugar de horizontalmente, miro hacia arriba, verticalmente, y veo al uno que da origen a todo. A partir de ahí, todo lo que mire horizontalmente ya tiene el uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Limpiar el corazón, limpiar la mente. ¿De qué? De la creencia de que hay una cosa más importante que todas las demás y que necesito tenerla. Cuando hago eso, me libero del problema y descubro que todo depende de ese uno, ¿no? Entonces ahí veo a Dios. ¿Qué es Dios para las bienaventuranzas? Lo que trasciende a todas las cosas y las contiene. Entonces, si yo estoy mirando al ídolo, ¿no? El ídolo viene de idolón, de una idea. Yo tengo una idea en mi cabeza que es la idea de la fama, el poder, la gloria, la belleza, ¿no? El dinero, lo que fuera, no veo a Dios. O sea, esa idea me tapa, ¿no? Como si tuviera una especie de paraguas, me tapa a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como vimos en el primero de los simples de corazón, los pobres de corazón o pobres de espíritu. Bueno, limpiar mi corazón. ¿Cómo lo limpio? Normalmente a través de cuestionar. Cuando yo cuestiono, ¿no? Porque normalmente no lo hacemos, ¿esta persona realmente será la fuente de mi felicidad? ¿O es que yo empecé a pensar eso y por eso creo que es así? Cuando yo me hago la pregunta acerca de lo que sea que esté teniendo, este coche, esta casa, este viaje, ¿será tan importante? Y ahí me doy cuenta que no, que simplemente decidí empezar a pensar que ese viaje al Caribe que voy a hacer es el que me va a dar la felicidad, pero que hice 20 viajes a otros lugares antes y nunca me dieron la felicidad, y que me compré 500 cosas siempre pensando que me la iban a dar y nunca me la dieron, y cuando hago eso, limpio mi corazón de esas ideas, de esos ídolos. Entonces veo a Dios. ¿Qué es ese Dios? Justamente es todas las cosas, todas, pero no una sola, como la mejor, sino todas, todas. Entonces ahora todo me habla de esa unidad subyacente que está en el fondo. Bienaventurados los limpios de corazón, los que limpian su mente. Luego dice, bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué entendemos por la paz? ¿No? Entendemos normalmente por paz hacer las paces, ¿no? Conectar cosas que están separadas, es decir, apaciguar. Apaciguar es como uno imagina olas levantándose muy altas, así como olas brutales en un océano. Apaciguar, ¿qué es? Achatar, ¿no? Es como aplanar, que todo se parezca más, una homogeneidad. Eso es pacificar. Imaginemos cuando convivimos con alguien que está enfadado. ¿Cómo está? Como, exaltado, ¿no? Salido, exaltado, ¿no? Entonces, como éxtasis, exaltado. ¿Qué hacemos? Intentamos calmarlo. Cálmate, cálmate. Y entendemos que se ha pacificado cuando ya no grita,
cuando ya no rompe cosas, cuando ya no se mueve tanto, cuando se queda más tranquilo. Entonces, esos serán llamados hijos de Dios. Es decir, ese tipo de persona será denominado hijo de Dios. ¿Y qué era Dios? Dios es la unidad. Es ese entendimiento de que todas las cosas son modos de una sola esencia. Esa esencia es Dios, ¿no? Ser un hijo de Dios significa una persona que vive desde esa idea, ¿no? Desde esa idea. Entonces serán llamados hijos de Dios. Eso es un pacificador. Eso es uno que pone paños fríos y calma las cosas. Es como si cuando encontramos a alguien que calma, que une, que media, que conecta los extremos separados, que hace entender a la gente entre sí, a las facetas opuestas, ¿a qué se está acercando? A la unidad. Por lo tanto, diríamos, esta es una persona, es divino, es un santo, es alguien que une, que no separa. Estamos haciendo una interpretación que no es a la luz ni del judaísmo, ni del helenismo, ni el dogma de la iglesia. Lo estamos haciendo bajo la perspectiva de lo que tenemos delante, de las palabras y de lo que nos sugieren. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, ¿no? Habíamos hablado que la justicia es definir algo como estos son los límites en los que quiero estar y gracias a esos límites existo. Pensemos esto, si yo tengo vamos a dar el ejemplo, un petardo, ¿no? Un petardo, lo enciendo a ese petardo y explota, ¿no? O más simple, un montoncito de pólvora. Lo enciendo y lo único que va a hacer es un fogonazo, va a hacer y listo. Ahora esa misma pólvora la meto dentro de un límite, envuelta en papel y cartón, un petardo, y ahora va a explotar. Va a explotar, va a salir, ¡pum!, ¿no? Y va a hacer ruido. Ahora voy a meterlo dentro de una especie de caja hermética súper dura con paredes de metal. Meto la misma pólvora. Cuando haga ignición, va a reventar, va a ser una cosa brutal. Entonces, la justicia es tener justamente límites autoimpuestos que van a generar una explosión, ¿no? Pero, ¿cómo se evita la explosión normalmente? Haciendo un agujerito y generando una descompresión, como las ollas a presión. Este es el principio de los motores. El motor a explosión, como se llama, o el motor a vapor, es lo mismo. Genero una presión. ¿Cómo la genero? Haciendo que algo, el vapor, por ejemplo, no es que caliento agua y el vapor se evapora, no. Lo meto dentro de un recipiente cerrado para que el vapor que haga presión, pero le libero un agujerito. Y aprovecho que por ese agujerito va a salir todo con mucha presión. Esa presión la uso para mover el motor. Entonces, ¿queremos mover la vida? Bueno, la movemos generando presión. ¿Cómo se genera presión? Con límites. Entonces, cuando uno tiene presión, como la manguera, uno la aprieta y sale el agua con más fuerza. Entonces, bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ser perseguido por causa de la justicia significa que desde que uno toma partido, por lo que fuera, da igual, algo, no sé, familiar, político, religioso, lo que sea, uno se convierte en un alguien que se expresa, explica, extiende. Y fíjense que todas las palabras que tienen que ver con esto traen problemas. Si yo me extiendo, o por ejemplo digo, extiendo mi casa, ahora abarca 5 metros más. El vecino me va a decir, no, esos metros son míos. Si yo me explico, lo que abro con palabras, puede que al otro no le guste, porque se lo estoy volcando, ¿no? No me interesa lo que me dices, no me lo expliques. O si yo me expreso y cuento cosas, el otro puede que no tenga ganas de escucharlas. Entonces el tiene que ver con crearse problemas. Entonces, ser perseguido, ¿no?, es otros que te van a estar siguiendo una y otra vez, es porque uno se pone límites y existe. O sea, basta que existas para que alguien te quiera eliminar, porque le haces sombra, sencillamente. Bueno, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? De ellos es
de los que son perseguidos, de nuevo, de los que tienen límites, de los que tienen justicia, son los que mueven la vida y por lo tanto se ganan ese cielo, se ganan esa comprensión más profunda. Básicamente hay un dicho que dice en los evangelios: el reino de los cielos se arrebata con violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dirían los alquimistas, el INRI, que está arriba de la cruz de Jesús, que significa Jesus Nazarenus Rex Iedorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos, los alquimistas lo entienden por otro acrónimo o acróstico que es Ignis Natura Renovatur Integra, o Igne Natura. ¿Qué significa? El fuego de la naturaleza lo renueva todo. Entonces, el fuego de la naturaleza lo renueva todo. Si ese fuego yo lo canalizo, lo aprieto, me pongo límites a propósito, me pongo rutinas, voy a comprimir algo y ese algo va a tener potencia y ahí las cosas cambian. O sea, si yo quiero cambiar la existencia y no ser simplemente un malvado, es decir, alguien que no es, alguien que a todo le dice que sí, ¿no? Esa persona no existe. Si yo me pongo límites, digo no, existo, pero también genero presión. Esa presión, si no la sé gestionar, me puede dañar. Entonces, tengo que hacer un agujerito porque ahora sé que esto tiene un propósito y quiero que vaya en esa dirección, y por ese agujerito sale esa potencia y mueve todos los pistones, digamos. Dice: bienaventurados cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Qué está diciendo? De nuevo nos dice bienaventurados, es decir, como nos felicita, qué bueno, cuando te insulten y te persigan. ¿Cómo puede alguien sentirse contento? Dice regocíjense, ¿no? Regocijarse es volver a tener gozo una y otra vez, ¿no? Regozo, ¿no? Y alegrarme. ¿Por qué me voy a alegrar y a regocijar? ¿De qué puedo disfrutar? Yo se me están persiguiendo. Bueno, lo que te está diciendo aquí es ¿cómo te va? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cómo te vas a dar cuenta que vas bien? Porque te insultan y persiguen, y porque te dicen todo género. Género es variedad, de tipo ¿de qué? De mal, contra ustedes, y encima falsamente, y por causa de mí. El mí hace referencia, obviamente, al que habla. ¿Quién habla? Jesús, ¿no? ¿Qué es Jesús? Bueno, Jesús es, como diría Pablo de Tarso, es el Cristo. Vamos a escribirlo ahí, el Cristo, porque estaba escribiendo como si fuera medio en inglés y medio el Christos en griego. Cristo. ¿Qué es Cristo? Bueno, Jesús es Jesús de Nazaret, un señor de Galilea, genial. Pero sabemos que ese Jesús también es Cristo. A la vez es lo trascendente. Para Pablo de Tarso, el Cristo es un principio trascendente, es un principio eterno. Y hay un libro de Tomás de Kempis que se llama Imitatio Christi. Imitatio Christi. Así, Christi. Entonces, ¿de qué se trata? Los gnósticos le llamaban al Cristo o a Jesús el antropos. ¿Qué es el antropos? Bueno, viene de antropomórfico. El antropos es el hombre, como genérico, ¿eh? Entonces, el hombre significa hay un modelo. Entonces, ¿qué nos dice Tomás de Kempis? Kempis copia el modelo. Imitatio Christi. ¿Imita a quién? A Cristo. O sea, imita a Jesús, pero a Jesús Cristo. Es decir, no lo imites solamente como un señor que vivió en el siglo I. Imítalo como lo que representa, como eso trascendente, como el modelo de cómo hay que comportarse. Cópialo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si me copias, te va a pasar de todo. Porque al copiarme, te vas a ajustar, te vas a volver justo, ¿no? Como dicen los judíos, un sadikim. Te vas a ajustar, un sadik. Te vas a ajustar. Entonces, cuando te ajustes, ¿qué va a pasar? Va a haber tensión interior, vas a tener que aprender a hacer un agujerito,
por ese agujerito va a salir a presión toda esa energía, y esa energía la tienes que usar para mover las ruedas, las maquinarias de tu trabajo interior. Genial. Para eso necesitas que te enseñen, necesitas un maestro, necesitas una tradición, algo que te diga así se hace, porque si no revientas, si no se convierte en mera represión. Entonces, bienaventurados serán los que los insulten y persigan, ¿no? Cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Entonces, ¿qué te va a pasar cuando empezás a vivir una vida ajustada? Una vida donde te vas poniendo rutinas, te vas poniendo ciertos órdenes, decís que no a muchas cosas deliberadamente. Bueno, cuando haces eso, los demás te van a odiar, básicamente. Y te van a odiar, y no solo van a decir cosas verdaderas, van a decir cualquier cosa. Te van a hablar todo género de mal falsamente. ¿Por qué causa? Por causa de mí, porque me copiaste. Si no me copias, si no tienes un modelo, por ejemplo, si yo tengo un modelo de, no sé, de guitarrista al que me quiero parecer, yo quiero ser Paco de Lucía, bueno, tengo que acotarme a él, tengo que intentar copiarlo, por lo tanto me tengo que hacer violencia a mí, porque a mí me gusta sentarme así, pero Paco de Lucía se sienta así. A mí me gusta tocar 20 minutos y Paco de Lucía ensayaba o practicaba 5 horas por día. Bueno, me tengo que hacer violencia. Cuando hago todo eso, lo que voy a tener es que se me va a generar mucha tensión interior, y además se me va a sublevar mi propio interior. O sea, va a haber un montón de gente que me insulte y me persiga y diga toda clase de género de mal contra mí falsamente, pero también interiormente. O sea, va a haber un montón de Pablos adentro mío que van a decir de todo. Me van a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero sos un tonto? ¿Por qué no tocas la guitarra a tu estilo? ¿Qué tenés que estar ajustándote a lo de Paco Lucía? Hacé lo que tengas ganas, salí a pasear. No. La cuestión es, me voy a acotar a un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Cada tradición tiene el suyo. La tradición cristiana lo tiene a Jesús, ¿no? Repito, no Jesús como hombre del siglo I, que hacía lo que vemos en los evangelios, sino también como principio, como el Cristo, como diría el evangelio de Juan, el Verbo, ¿no? Se hizo carne, habitó entre nosotros. Ese que tiene todo un sentido, que muera y resucite, ese también es lo que hay que acotarse. Cuando te acotas, te pasa de todo, ¿no? Desde fuera, la gente, porque la gente le gusta ser ovejitas, y el que haga una cosa diferente lo atacan, o sea, lo admiran y lo atacan a la vez. Por eso nos encantan las películas de héroes, consumirlas, pero donde vemos un héroe a la vuelta de la esquina lo queremos matar, porque nos parece que rompe nuestra tranquilidad y nos pone en evidencia que nosotros no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Entonces él dice, regocíjense y alégrense cuando esto pasa. O sea, una especie de, vas bien, cuando esto pasa vas bien. O sea, te está diciendo, si haces lo que yo te digo, no vas a disfrutar, ¿no? No la vas a pasar bien, no vas a tener placer. Pero regocíjate, porque quizá el gozo no es lo mismo que el placer. El placer es comer algo más sensorial, comer algo y que te dé placer, ¿no? Tomar el sol y que te dé placer. Pero el gozo tiene más que ver con los sentimientos, tiene más que ver con, tengo el gozo de haber aprobado, no sé, de haberme recibido en la universidad, tengo el gozo de sentirme realizado, tengo el gozo de contar con el amor o haber encontrado el amor de mi vida. Esos son otro tipo de sensaciones. Entonces nos propone eso. Nos propone, porque gozar a veces implica pasar dolor. Por ejemplo, yo puedo gozar, sentir gozo de estar dando la vida, ¿no? Como dice el propio Evangelio, no hay nada más grande que dar la vida por un amigo. Entonces, si yo doy la vida por un amigo, no es divertido, me duele, me están lastimando, quizás me estén clavando algo, pero siento un gozo. ¿Cómo puedo sentir gozo y a la vez dolor? Sí, el gozo no es un antónimo del dolor. Quizá el gozo puede ser un antónimo del sufrimiento, pero no del dolor. Y alégrense, dice, porque la recompensa, nos dice el por qué. ¿Por qué tienes que alegrarte y regocijarte? Preguntará uno. ¿Por qué me toca alegrar si estoy sufriendo o estoy padeciendo dolor, ¿no? Me están maltratando todos. Respuesta, porque la recompensa en los cielos es grande. Te está diciendo, la recompensa está en otro sitio.
Está diciendo, no está aquí. Es como un poco como él mismo en la cruz, ¿no? Como diciéndote, estoy acá clavado, obviamente la recompensa no es aquí, porque mi cuerpo ya no sirve para nada, me lo hicieron polvo, ¿no? La recompensa tiene que ser en otro sitio. Entonces, si uno dice, ay, pero mira el dolor que tengo, ¿no? Porque ahora todos me abandonan y todos me maltratan. Genial, pero sufrimiento no tienes. Lo que tienes es dolor. ¿Tienes sufrimiento? Sí. Ah, entonces es porque todavía te importa eso. Con lo cual no tienes el corazón limpio. Lo tienes sucio. Entonces limpia el corazón y verás que el sufrimiento lo eliminas. Lo que te queda es dolor. Dolor sí. Como diría un estoico. Dolor sí. Ahora, el dolor no inhibe el gozo. Entonces, ¿el gozo dónde se vive? El gozo se vive en otra parte. ¿Dónde es el reino de los cielos? Y el reino de los cielos es como una realidad paralela. Estás en una eudaimonía. Estás en una felicidad que excede cualquier situación que te toque vivir. O sea, te pueden estar clavando clavos en las manos y los pies, te pueden estar dando latigazos, lo que quieras, pero interiormente, a ver si lo logro transmitir, es como un héroe que muere en batalla, por ejemplo, que obviamente le duele, que lo están lastimando, pero él siente que está haciéndolo por su nación, por su país. Es decir, hay un ideal más grande. Lo está haciendo por algo que trasciende. Ese es el reino de los cielos. Alguien dirá, bueno, pero entonces es medio inútil ese reino de los cielos. ¿Para qué quiero un reino de los cielos que no lo disfruto sensorialmente? Y no. Jesús mismo dijo, cuando Pilato le pregunta, así que tú eres rey, le dice. Y él le dice, sí. Y aclara, pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo le hubiera dicho a mis soldados, venid, y hubieran venido un montón de soldados, me hubieran defendido y hubiera vencido a todos. Pero no, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que te vaya bien en los negocios o que comas cosas ricas o que sensorialmente tengas placer. No, quizá placer no, quizá es gozo. Es un poco como la idea de Epicuro. Epicuro te dice, lo que buscamos es la eudaimonía, la felicidad, pero la felicidad no es lo mismo que placer necesariamente. Porque muchos placeres, dice Epicuro, como comerse una torta de chocolate entera, lo que te trae es dolor de barriga. Por lo tanto, ese placer no es conveniente, dice él. Busca placeres simples que no te causen un dolor después. Entonces, quizá este gozo del que habla aquí Jesús, regocijarse y alegrarse, es por cosas más grandes. Es como cuando uno se alegra por el bien de su familia o se alegra porque le salvó la vida a otra persona porque le donó un riñón, pero te duele porque te arrancaron un riñón. Pero uno se alegra y se regocija. ¿Y cómo puede ser? Y porque la felicidad que encuentras trasciende cualquier evento concreto. Entonces dice él, porque la recompensa, ¿no? ¿Qué es la recompensa? Algo que te compensa. Que lo que se te quitó, justamente te lo compensa. Es decir, por ejemplo, mira, no sé, se me cayó tu auto por el barranco, pero en compensación te regalo un avión, qué sé yo. Entonces uno dice, sí, es verdad, lo perdí, el coche ya está, lo perdí, pero me dieron otra cosa que vale más, ¿no? Entonces me calmo. Entonces hay una recompensa. La recompensa siempre implica una pérdida. O sea, se te da una recompensa porque hiciste algún esfuerzo. Se te da una recompensa porque, no sé, te entregues a la policía, se te da una recompensa porque te sacrifiques en la batalla, se te da una recompensa. Siempre la recompensa es porque algo perdiste. O sea, sacrificaste tiempo, sacrificaste esfuerzo, lo que fuera. Y la recompensa dice es grande. ¿Cuál es la recompensa? Y la recompensa de la filosofía es la eudaimonía. O sea, no tiene precio esa felicidad. Porque así, dice, persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes, ¿no? ¿Qué son los profetas? Y son personas, normalmente, la palabra profeta, cuando hicimos el programa hace poquito con Irving, habíamos buscado profeta. Era como acá está. Ver de antemano, teníamos profetes que dice con anticipo, se compone de pro
y femi. Femi es yo hablo y pro antes. Es como hablar de antemano, hablar antes de que pase. Entonces, un profeta que dice que es a los que persiguieron, nos dice, tómalo como índice, ¿ves? Es como otro modelo. Yo soy el modelo grande, el mí, pero los profetas son como, ¿ves? Los que siguieron mi modelo. Fíjate, copialos. Si no me puede copiar a mí porque soy muy grande, copia a los profetas, que son tipos como vos y como yo, ¿no? Son más normales, más habituales. ¿Qué es un profeta? Alguien que dice de antemano. ¿Cómo puedo decir yo de antes de que pase algo? Como cuando una mamá o un papá dice, te va a pasar tal cosa y después pasa. ¿Por qué lo dicen? ¿Porque tienen poderes paranormales? No, porque se acostumbraron a lo largo de la vida a detectar elementos y darse cuenta que cuando esos elementos se repiten, está por pasar cierta cosa, ¿no? Como cuando uno ve ciertas nubes y dice va a llover. ¿Por qué lo sabe? Y porque muchas veces anteriores vio lo mismo. La experiencia, es la experiencia. Entonces, ¿qué es un profeta? Una persona que por experiencia sabe que esto funciona y por lo tanto camina este camino y por lo tanto lo persiguen, dice, antes que ustedes. Ahí tenemos las bienaventuranzas. Hemos estado todo este ratito hablando simplemente de estas bienaventuranzas que son, empiezan en el versículo 3 y son 11, serían 8 bienaventuranzas, ¿no? Y las hemos reflexionado bajo una perspectiva muy, muy pedestre, como diríamos, muy, muy de la tierra, muy de nosotros. No hemos hecho nada teológico ni nada extremadamente filosófico, simplemente nos hemos metido con qué dice, cómo lo dice, a qué apunta, qué tipo de palabras usa, ¿no? Por más que esto originalmente estaba en griego y estas son traducciones al castellano, no importa. Nosotros tomamos las palabras que tengamos delante y las interpretamos. Entonces, esto que yo llamo logopoiesis es la creatividad, el crear un sentido a través de un texto, de un discurso. Lo podemos hacer con todo, con la escritura y con lo que no es escritura, con libros y novelas y con películas, porque desgranamos, masticamos cada palabra. Y fíjense cómo muchas veces quizá han leído este texto, lo han oído en películas o lo que fuera, y uno lo lee rápido. Bienaventurados los pobres de espíritu, bla, bla, bla. Bienaventurados los que lloran porque bla, bla, bla. Y no le pescaste nada. La idea es que te detengas y lo degustes, ¿no? Vamos a mirar un poquito la página de Radio Unión, como les decía. Aquí la tenemos. Recordemos que vamos a seguir con esta saga, donde vamos a ir analizando distintos dichos de Jesús, que todavía tengo, pero montones. No solo esto que tengo en pantalla, sino muchos otros más que tengo por aquí, que son esos versos a veces controversiales de Jesús, que uno toda la vida los escuchó y uno dice, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿A qué se referirá? Bueno, esta es la página de Radio Unión. ¿Qué tenemos? Bueno, apenas entramos, la página es muy fácil, es radiounión.es, apenas entramos, tenemos estas diapositivas que se mueven, que nos van mostrando las novedades. Recuerden que a mí hay muchas imágenes que no se me ven por el navegador, que son aquí, por ejemplo, todos estos cuadraditos no se me ven, esto estaría lleno de imágenes. Y aquí vemos los anuncios de los últimos de noticias y de los últimos programas también. Aquí arriba tenemos los programas en sí. Tenemos en la pestaña a la carta, ¿no? Tenemos los últimos programas emitidos de a la carta. También lo mismo de Turbo Rock, son distintos programas. Recuerden lo de las imágenes, a mí no me aparecen, pero a ustedes les va a aparecer. Cultura Electro, programación. Aquí aparece otra imagen que es la programación. A ver si algún día me puede aparecer, porque todavía no descubrí por qué me pasa esto. No sé. Abrir imagen en pestaña nueva, a ver si la abre. Ahí está. En una pestaña nueva sí, sí la abre. Pero no me la quiere abrir ahí, no sé por qué lo hace. Este es Pablo Veloso, que vendría a ser yo. Entonces, en todos estos están las imágenes. Y yo hago el mismo ejercicio de abrir. A ver, ahí sería. Abrir enlace en una pestaña, en una nueva ventana, en una pestaña, a ver.
Ahí se abre. Y con video y todo. Así que a ustedes les va a aparecer todo esto lleno de videos. A mí me parece así. Oír online. Esta es la opción de oír online. Si le doy a este triangulito, que no lo voy a hacer ahora porque siempre me sobresalto, lo escucharíamos en directo. Lo que está transmitiendo ahora mismo Radio Unión. Y finalmente el contacto para que, por un lado, sepamos dónde está la Radio Unión en sí, en Murcia, pero aquí tenemos los datos por si uno quiere, por ejemplo, contratar publicidad y distintas cosas para trabajar con la radio, ¿no? Propuestas que son más de índole comercial. Aquí están todos los datos para conectar con Radio Unión. Así que bueno, ahí volvemos a la imagen principal. Hemos recorrido hoy las bienaventuranzas. Hay muchísimo más por descubrir. Hay muchas cosas que tiene esta escritura que estamos tan acostumbrados a ver y a oír, que está llena de perlitas que podemos extraer y entender. Así que quédate ahí y nos encontramos en la siguiente ocasión bajo el auspicio de Radio Unión 107.9 y aquí en la Espada de Damocles, obviamente. Hasta la próxima. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9.